piensan ellos de un Dios? ¿Qué piensan ellos de la espiritualidad? ¿Somos alma? ¿Somos materia? ¿Qué somos? Ese tema lo vamos a hablar en unos instantes aquí en Despierta Bogotá, después de esta pausa. Señores, hoy nuestro programa, como ya lo habíamos mencionado, se está originando aquí en el Parque de la Independencia, en pleno corazón de Bogotá. Y hemos escogido este lugar lleno de verde, lleno de naturaleza, lleno de aire, de cosas lindas, de poder respirar aire bueno, aire puro, para hablar precisamente del espíritu, para hablar del alma, para hablar de las cosas que concitan en estos días, sobre todo al mundo católico. Invitados a esta hora, tengo en primer lugar a Fabián Sanabria, un compañero nuestro del Canal Capital, experto en el tema de religiones. Él es profesor de la Universidad Nacional de Colombia. Fabián, bienvenido a Despierta Bogotá, ¿cómo estás? Muy bien, Amparito, muchas gracias. Bueno, muy bien. Tengo invitado también a esta hora al señor Jorge Ulises Casas. Él es ateo, director de la Escuela Ideológica. Señor Ulises, bienvenido, Jorge Ulises, bienvenido a Despierta Bogotá, ¿cómo está? Gracias, muy bien. Bueno, muy bien. También tenemos invitados aquí a mi derecha al pastor cristiano Daniel Machuca Medina. Bienvenido a Despierta Bogotá. Muchas gracias y me siento contento de estar en este lugar. Bueno, muy bien, nos sentimos nosotros también muy orgullosos de tenerlo aquí en nuestro programa Despierta Bogotá. Y tengo a una escéptica en el tema de la religiosidad, en el tema de la catolicidad, a la señora Melba Forero. Bienvenida a Despierta Bogotá, señora Melba. Muchísimas gracias. Bueno, yo voy a comenzar con Fabián. Fabián es experto en el tema de religiones. Y entonces uno se pregunta, Fabián, ¿qué está pasando con las religiones en el mundo? ¿Qué religiones se están quedando atrás? ¿Qué religiones están avanzando? Porque cuando uno mira, por ejemplo, el mundo católico, uno dice de pronto, el discurso de la Iglesia Católica se está quedando atrás en el tiempo. Y ese espacio lo están llenando otros grupos, otras manifestaciones religiosas. ¿Es así? Efectivamente, Amparo. Yo creo que las religiones tienen historia, es decir, nacen, crecen, se reproducen y mueren. Dios es una construcción sociocultural, o sea, Dios no es eterno. No importa que Él, dentro de nuestros sueños simbólicos, globales, nos sueñe y terminemos siendo creados por Él, pero Dios es una construcción histórica, social, que no se puede negar. Dijéramos que no podemos escapar a la creencia. Entonces, si hoy se cree, por ejemplo, en un panteón como los panteones de los griegos o de los romanos o en comunidades prehispánicas, mañana tendremos otro tipo de creencias y otro tipo de religiones. Entonces no hay una sola verdad, porque a veces las religiones creen adueñarse de la verdad y quieren adueñarse de la verdad. Ya no hay verdad, hay muchas verdades. Entonces me parece que dentro de esas verdades religiosas, indudablemente, el cristianismo también tiene su tiempo y se está agotando. Todos estos síntomas ¿Pero por qué se está agotando, Fabián? Se está agotando porque el discurso ya, o sea, el libreto que teníamos del cristianismo ya no corresponde a la época que estamos viviendo. Sí. ¿O por qué razón se está agotando? Básicamente ha habido alteraciones fundamentales en términos de pérdida de influencia de las instituciones religiosas. El Papa o las autoridades eclesiásticas pueden prohibir el preservativo y los jóvenes lo utilizamos. En fin, hay una cantidad de cosas que ya no dicen lo bueno, lo bello, lo recto y lo justo de la sociedad. Entonces, el Papa, por ejemplo, es un representante más, un líder entre otros, pero hay muchos otros líderes religiosos. Y el discurso mismo se vuelve anquilosado en una sociedad donde definitivamente tenemos que enfrentar otros momentos. El terrorismo, el miedo, la angustia, el dolor siguen, pero son distintos. Entonces ya a veces el mismo cuentico, pues no le cala ni a los jóvenes ni a las nuevas generaciones. Y llama la atención una cosa, Fabián, en este tema de los católicos, y es que cada vez que hay un papa nuevo, uno supone que va a llegar un hombre con ideas modernas, y cada vez son más cavernarias esas ideas. Entonces uno no sabe, uno dice, pero por el amor de Dios, si el mundo avanza hacia la modernidad, hacia algo un panorama un poquito más despejado, ¿por qué nos llegan estos papas tan sumamente cavernarios? Sí, yo creo que definitivamente en la medida en que no haya un Vaticano III, en donde no tengamos obispas y papisas, yo creo que es fantástico el sacerdocio para la mujer, pues la iglesia queda completamente anquilosada y ante muchas cosas del mundo contemporáneo. Las sociedades han cambiado. Entonces llegar con el mismo discurso de hace 50, 70, 100 años definitivamente es inconsistente. Entonces la gente ya no cree más y entonces todo se vuelve folclórico. Lo que quedó del tiempo sacro, del tiempo de la Edad Media, del tiempo de las religiones, se volvió simplemente folclore. Bueno, yo vengo aquí con nuestro pastor cristiano, el doctor Fabián, Daniel Machuca Medina.
Hábleme de esto que está diciendo Fabián. ¿Usted también está de acuerdo con él? Ustedes han, digamos, han sabido interpretar esos espacios que estamos dejando los católicos para aprovecharlos ustedes y conformar su propio grupo y se han ido expandiendo de una manera bárbara. Lo que pasa, Amparo, es que nuestra forma de pensar está acorde a la Biblia, a la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre tomará vigencia en los tiempos, así como ha estado en tiempos pasados, ya dada por los profetas y por los guías espirituales. Hoy ya tenemos la Escritura, que es nuestra guía, a través de Jesucristo. Él es la palabra, Él es la vida, Él es el camino. Y cada joven, cada persona y cada generación que empiece a ver esa parte, se dará cuenta de que la palabra de Dios toma vigencia en todo momento, a través de las épocas. Pero la palabra de Dios se hizo hace miles y miles de años y también se puede haber quedado perdida en el tiempo. Interpretar la palabra de Dios sería lo lógico y lo justo en este momento, pero no quedarse con la palabra de Dios que fue escrita hace... Pero cada vez que la años, por el amor de interpretamos, perdóname, cada vez que la interpretamos toma vigencia en nuestra vida, en el hogar, en el matrimonio, en la juventud, en la sociedad, toma vigencia. Pero la sensación que uno tiene con esta cantidad de iglesias, y yo no sé si decir sectas, yo no sé si la palabra correcta es sectas, iglesias, en fin, qué sé yo, permítame decir sectas y decir iglesias y decir grupos religiosos, la sensación que uno tiene es que tampoco están avanzando en modernidad del discurso que se tiene que decir con base en su creencia religiosa, en la suya, en la de todos nosotros, sino que cada vez como que nos estamos volviendo más fundamentalistas, como más cerrados en el discurso. Entonces uno dice, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Yo no estoy ya creyendo en la Iglesia Católica, como que me está aburriendo este discurso, pero tampoco encuentro un espacio. Sin embargo, ustedes se han ido expandiendo y la pregunta es, ¿cómo lo han logrado? Creemos en cada persona. Cada persona se constituye, de acuerdo a la Escritura de la palabra de Dios, en un templo, donde precisamente empieza a morar Cristo. Cristo en el corazón es como la guianza, Cristo fue el ejemplo. Entonces por eso nosotros los cristianos pensamos de acuerdo a lo que Cristo dijo, al mensaje de Cristo, al mensaje de Jesús en la cruz, al mensaje de Jesús con la mujer samaritana, al mensaje de la cruz con María Magdalena, al mensaje de Jesús con los apóstoles, con la familia. Entonces va tomando esos espacios cuando permitimos que Cristo sea el centro de nuestra vida, conforme la palabra de Dios nos dice a través del Espíritu de Dios. Hablabas de este ambiente espiritual. Precisamente el ambiente espiritual es pensar que Cristo está en nosotros y que es una realidad cuando vamos y aplicamos la palabra que Él dejó. La Escritura dice, cielo y tierra pasará, pero mi palabra permanece. Es decir, permanece en las épocas, en los tiempos, en el desarrollo de la vida, en el niño, en el joven. Va tomando vigencia en la medida que se va comprendiendo y es una relación espiritual. Bueno, estamos hablando de creer, señor Ulises, profe Ulises. Estamos hablando de creer en algo. Y los ateos no creen en nada, no creen en un ser superior, no creen en una divinidad, no creen en un Dios. Hábleme de eso, por favor. Sí, bueno, en primer lugar hay que establecer qué es ser ateo, porque es que sobre esa palabra pues caen una cantidad de estigmaciones, ¿no? Que no corresponden. Por ejemplo, en la época de la violencia en Colombia, a los liberales les decían que eran ateos, comunistas, masones, etcétera, etcétera. Entonces, la palabra ateo ya en la persona le crea un temor y unos prejuicios de que es un bandido, que es un asesino, que no respeta nada. Eso es equivocado. Pero las clases dirigentes a través de la religión y de la ideología sostienen esas tesis a sabiendas de que no es así. Bueno, ¿qué es en realidad un ateo? Entonces, ateo es no Dios, teos Dios, Sí. no. Sin. Es teo. no, Ajá. teos no Dios. Entonces, hay diversas formas de manifestar el ateísmo, ¿no? Yo he dicho que hay un ateísmo como sentimental o emotivo. Por ejemplo, cuando se le muere la madre a una persona, dice, pero Dios no existe, ¿cómo va a que mi madre que tenía 40 o 50, 60 años muere? O mi hermano tuvo un accidente, o me sucedió tal desgracia. Entonces dice, no hay Dios, ¿no? Pinchado decía. ¿Ustedes no creen en la vida después de la vida? No. Nosotros no creemos en espíritus.
en lo espiritual, ¿no? Nosotros decimos que el ser humano se manifiesta a través de su intelecto como una manifestación diferente a la de los demás seres vivos, ¿no? Pero no creemos en O sea, almas. no creen sino en la materia. Creemos que todo lo que existe es materia y está en permanente evolución. Entonces, ese piso científico... Cuando usted se muera, ¿para dónde se va? No, yo me convierto en los elementos químicos y físicos que tengo dentro de la para Tierra. Sí, claro, naturalmente. Y eso no tiene por qué asustarlo a uno. Pero entonces, ¿en qué queda la evolución? Usted mismo se está contradiciendo, porque No, usted no. dice que la materia evoluciona y usted ahora está diciendo que usted se convertiría, le responde a Fabián, que usted efectivamente se convertiría en un banquete para gusanos. Entonces, eso quiere decir que no hay evolución. Sí, como no, es decir, ahí O sea, está... el vuelve uno a ser banquete para gusanos es la evolución. uno está compuesto de materia. Ajá. Sodio, potasio, calcio, hierro, etcétera, etcétera, Sí. pero organizado de tal manera que le da esa característica de ser humano. Una vez que muere, naturalmente, como todos los seres vivos, pues se convierte otra vez en calcio, fósforo, potasio, etcétera, que está en la Tierra. Entonces, evolución en lo general. En la persona, evoluciona porque nació y murió, esa es la evolución. ¿Qué quiere decir evolución en lo general? Cambio permanente. Cambio, y cambio que se produce por sí mismo. Sí. Es decir, y además es científico. La materia no se destruye. Esto es una tesis científica de la física, sino que se transforma. Entonces las religiones surgen en un momento determinado de la historia. A uno le dicen polvo eres y en polvo te has de convertir. Claro, pero ya con un concepto religioso, ¿no? De perversidad. Usted no vale nada, lo único que vale es Dios. Y entonces el individuo no vale en absoluto y es estigmatizado. Entonces nosotros consideramos que el individuo es un ser social que interrelaciona con el ser social. Y usted es yo y yo soy usted, y en ese sentido somos solidarios y nos estimamos. Pero no porque me lo ordena un canon religioso. Entonces más avanzado lo que los ateos sostenemos con respecto a las relaciones humanas. No lo hacemos porque es pecado o porque va a ser castigado, etcétera, no. Sino porque usted es y yo soy, y somos seres humanos. Ahí trascendemos la ideología religiosa que se monta sobre el terror, sobre el pecado. Ahí, por ejemplo, la religión católica monta todo un terror sobre la mujer. La mujer es la mala, y fue la que Adán y Eva, y unas leyendas que además son judías. Las O sea, nuestras ¿para son... ustedes no existe el pecado? No, puede ser una falta de respeto a la persona. Por ejemplo, matar para ustedes, ¿qué significa? ¿No? Pues irrespetar al ser humano, es decir, Es violar un irrespeto. la relación social, Ajá. claro, y hay que sancionarlo. Pero ¿Y no, de qué manera se podría sancionar? pues toda sociedad tiene normas. Entonces, por ejemplo, en las sociedades antiguas, con la ley del talión, el que mataba era muerto, ¿no? Ajá. De manera que, y esas normas van evolucionando. Lo que pasa es que aquí en Occidente nos trajeron la religión judía, cuando nosotros teníamos aquí a Bochica y a Bachué, ¿no? Y entonces una serie de leyendas del pueblo judío. Esas no, nosotros también tenemos nuestras leyendas. Y entonces fíjese la ironía, ¿no? Los judíos no creen en Cristo, pero los cristianos tienen todas las leyendas judías. Entonces, además nosotros somos cristianos porque llegaron los españoles y nos conquistaron. Si hubieran venido los ingleses éramos protestantes y hablaríamos inglés, o en similar forma los árabes. Bueno, Entonces, yo quiero- la cultura nuestra ha sido una casualidad histórica. Bueno, déjeme porque yo estoy viendo que Fabián está que se habla, pero voy con la única mujer de este grupo de trabajo, que es la señora Melba Forero, filósofa escéptica. Cuando uno es escéptico, ¿eso qué quiere decir? ¿Que no cree tampoco en nada? ¿O que cree en algo, un poquito en algo y un mucho en nada? No, en absoluto. O sea, ser escéptico es una posición abierta a la comprensión y a las causas que pueden generar unas creencias. Dígame. O sea, quisiera que ampliara más un poquito el concepto. Bueno, habría que plantear pues exactamente sobre qué concepto. O sea, si vamos a las cuestiones religiosas, se puede decir pues de que tanto los ateos como los creyentes religiosos pues tienen sus verdades, tienen sus causas, tienen sus bases para sus creencias, y que tanto los unos como los otros son creyentes. O sea, todos somos creyentes,
Todos empezamos por mirar el mundo, por hacernos una idea respecto al mundo, por ir puntualizando sobre las cosas que vemos y irla rodeando de una incipiente afirmación, que se puede decir que es la creencia inicial sobre las cosas. En la medida en que vamos haciendo ese avance del conocimiento, entonces vamos dando nuestras opiniones sobre esas creencias, por qué surgen, y entonces los grandes interrogantes, o sea, ¿por qué surgen las religiones? ¿Por qué surge la creencia en los dioses? ¿Por qué surge la creencia en los no dioses? O sea, ¿por qué no hay Dios para esas personas, los ateos? ¿Y por qué hay Dios para otros? O sea, ¿cuáles son los fundamentos? ¿Cuáles son sus creencias? ¿Cuáles son sus bases para realmente mirar desde esta posición, pues, su mundo, su vida? Señora Melba, pero ¿en qué cree un escéptico? Porque usted me dice, nosotros creemos en algo. ¿Ese algo qué es? ¿Qué es creer en algo? Creer, o sea, no es creer en algo, es creer en todo, pero siempre y cuando esas creencias tengan un sustento en algún sentido para el ser que las cree. Deme ¿no? un ejemplo. Por ejemplo, si yo creo que ese árbol está ahí, es porque mis sentidos lo advierten y yo Lo estoy viendo. Lo estoy Exacto. viendo. Yo estoy mirando esto y entonces digo, sí, yo veo un árbol. Y alguien me pregunta, bueno, ¿cómo es ese árbol? O sea, ¿cómo lo visualiza usted? Yo lo puedo visualizar desde muchos puntos de vista. Biológicamente, lo puedo plasmar pues desde el punto de vista de la belleza, de la naturaleza, como Sí. una expresión evolucionista de la naturaleza, como un elemento más en este parque. por Bueno, pero ejemplo, es que usted me está poniendo un ejemplo que no me da la respuesta que yo necesito. Usted me dice creer Bueno, en algo. miremos a El ver. árbol lo estamos viendo ahí, o sea, es de la vida real, o sea, lo estamos viendo, lo estamos visualizando. Sí. Pero es que, por ejemplo, en el mundo católico uno no visualiza, uno sabe que Dios existe. Para nosotros los católicos, Dios existe, nosotros tenemos un ser superior al que respetamos, en el que creemos. En el mundo cristiano también existe un Dios que tampoco lo visualizamos, pero sin embargo creemos en Él. ¿En qué cree, de qué manera visualizan ustedes a un ser superior si es que existe en el mundo de los escépticos? No, en el mundo de los escépticos realmente no existe un ser superior. O sea, todas las cosas son producto, se podría decir, de una evolución. O sea, ustedes solamente creen lo que ven. Lo Pues que es lo se que estoy ve, entendiendo, ¿o no? pues no solamente lo que se ve, sino lo que se puede argumentar, y además no es una creencia fundamentada, o sea, es la apertura a la diversidad de creencias que tenemos, o sea, a la diversidad de cosas que permanentemente tenemos que asimilarlas, tenemos que verlas, tenemos que profundizarlas en algún aspecto. O sea, usted cree en lo que él no cree. En lo que el señor ateo no cree. Él no cree en nada. O sea, usted cree en lo que él no cree. ¿Cómo es? No. O sea, el escéptico no es que no crea, lo que pasa es que no fundamenta. Esa es la diferencia. Pero ahora me acaba de decir que hay que fundamentar las cosas. No, entonces. pero no desde el punto de vista de que sea un dogma, una creencia rígida, de que después de ahí no hay nada más. Ya. No. Es una primera instancia, o sea, porque todos tenemos que creer en las cosas que vemos, en las cosas que sentimos. Entonces es la primera instancia, la creencia, pero no es el fundamento o no es lo dogmático de las religiones o de cualquier creencia que se dé. Fabián, Es ¿qué una diferencia, apertura. sí, ¿qué diferencia hay entre una persona escéptica y entre un agnóstico? Bueno, el agnóstico es aquel que no está seguro, entonces dice yo no sé, yo no he recibido la gnosis, es decir, yo no he recibido la revelación, entonces yo no sé. Le dicen la Virgen, dicen, le dicen los santos, dicen, la reencarnación, dicen, O sea, como Santo Tomás, ver para creer. Es un poco aunque la no idea. necesariamente con el ver, porque creo que lo que Melba está señalando es la posibilidad de objetivar, de Sí, concretizar, ¿no es cierto? Pero lo bonito de este diálogo, y qué bueno que se presenta a través de Canal Capital,
es que hay un respeto impresionante. Usted habla de la solidaridad humana, del lazo social, de que si alguien es un asesino, pues hay que castigarlo porque es un delincuente, pero no porque Dios nos lo diga o nos lo ordene o nos lo determine. Y eso se me hace regio. Básicamente habría como 4 posiciones. Una posición que es la posición monoteísta, la de las religiones del libro, la del Dios único. Una posición politeísta de varios dioses, muchos dioses, que esa es regia también, porque esos tenían orgías y se envenenaban entre ellos y toda esa cosa. Genial, yo echo de menos el politeísmo. Hay una posición panteísta donde todo se vuelve Dios. Estos pedazos de hojas y de barro Tienen una explicación tienen algo ahí. de Dios, porque si Dios no estuviera ahí, este barro sería superior a Dios. Y la posición atea, que niega la cosa y dice, no hay Dios y punto, todo evoluciona, pero nos podemos entender. Y fíjense lo bueno hablando del fundamentalismo, y es que no nos estamos dando bala, ni nos estamos... no, es de un respeto extraordinario, y qué bueno en Semana Santa que esto se dé. Yo realmente me siento muy conmovido de estar en un diálogo así con el pastor, con Melba y con nuestro amigo que dice, no, lo importante es el respeto y todo evoluciona y después de esta vida no hay nada. Bueno, regio. Estamos, como dice Fabián, regios. ¿O no? Yo quisiera la lectura, después de haber escuchado a sus compañeros, Pastor Daniel Machuca, como la lectura de lo que estamos escuchando. Bueno, se plantean muchos aspectos en cuanto a el gobierno, digamos así, gobiernos, reyes, aspectos que gobiernan en nuestra vida. Y bueno, se establecen esos gobiernos que bíblicamente están establecidos también. Se habla de un gobierno babilónico, se habla de un gobierno medo-persa, se habla de un gobierno griego y de un gobierno romano. Sí. Son gobiernos que han gobernado sobre las personas, pero definitivamente cuando pensamos en el gobierno de Dios, es el que está sobre todos los gobiernos, porque son gobiernos que pasan, como dice Julián, Fabián, los gobiernos del reinado papal ya están quedando obsoletos, son pasajeros, pero el gobierno de Cristo permanece, es un gobierno que es estable, es un gobierno que da vida, es un gobierno que se ve a través de las épocas. En nuestro país, en nuestra nación, estamos viendo el desarrollo del gobierno de Cristo en las personas, en los hogares, porque la persona se siente más realizada, porque hay algo espiritual, está la vida de Cristo en las personas y eso cautiva. Y por eso es que vamos en avance, porque la gente dice definitivamente han pasado muchos gobiernos, pero el gobierno de Dios, a través de su Hijo Jesucristo... Quien no tenga gobierno de Dios no está avanzando, entonces voy donde el señor ateo. O sea, quien no tenga, o sea, usted estaría parado quieto en primera base ahí, según nuestro Tiene pastor un límite. cristiano. Sí, es que lo que pasa es que las religiones son legitimantes del sistema, ¿no? De los regímenes. Entonces, como la religión es lo más conservador, pues naturalmente que es Papa, que lo representa, pues es conservador, lo que usted anotaba, ¿no? El hombre no da un paso, incluso puede echar hacia atrás ante el proceso de desarrollo y evolución de las sociedades, porque él tiene que legitimar lo existente. Por eso la iglesia feudal, por ejemplo, ¿no? Da un paso a la sociedad capitalista a través de los jesuitas, porque los jesuitas representaban una dinámica burguesa, capitalista y mercantil, y entonces se estableció en el nuevo sistema para seguir legitimando el nuevo sistema. Y aquí hubo un intento de construir una organización para la sociedad socialista que pensábamos en los años 60 y 70 iba a venir. Entonces surge la teología de la liberación, que iba sentando como en las bases para instalarse en el socialismo y legitimar ese tal socialismo que ellos pensaban, porque siempre pretenden sostener la base legitimante del sistema existente. De manera que nosotros los ateos no estamos en esa dirección, sino en base a la ciencia. Entonces, ¿cómo la ciencia dice el universo es infinito? Y las religiones dicen Dios es infinito. ¿Y cómo metemos un infinito en otro infinito? Pues no. A ver, entonces científicamente... La escéptica, yo quiero escucharla sobre El lo que está choque de diciendo. infinitos. El choque de infinitos, ahí en qué quedaría, señora Melba. Pues yo pienso que como precisamente todas nuestras manifestaciones, nuestros conceptos, son precisamente eso, conceptos, son apreciaciones, son una mirada que cada ser da a las cosas. Y desde ese punto de vista, pues
todos pueden estar en lo cierto y todos pueden estar en nada, ¿no? Entonces, lo que pienso yo, pues, que hacen las religiones es precisamente darle, pues, como una especie de arraigo a esa soledad del ser de pronto, de sentirse en el mundo y de no tener, pues, como se dice, papá o mamá, pues, para tener un sostén, una base, algo, pues, que lo amarre, pues, Que lo proteja. a la tierra, que lo proteja, que le dé lo que necesita. Y desde ese punto de vista las religiones por eso pues han tenido su razón de ser, o sea, porque han cumplido el objetivo en ese sentido de proporcionarle a las personas, a los seres humanos, una base, La protección un fundamento, necesita el pues, ser humano. para proyectarse a partir de eso. Pero el ateo igualmente lo hace, o sea, el ateo se plantea el mundo ya no es desde una posición, pues, de que Dios que me hizo, que los libros, que las historias de cómo surge el mundo, que cómo surgen las cosas, sino él se lo plantea desde el punto de vista ya pragmático, o sea, desde una práctica objetiva del conocimiento científico. Y desde ese punto de vista, pues sus planteamientos también son un medio, una base, también para aferrarse a la existencia, para aferrarse al mundo y saberse en él. Bueno, déjenme, vamos a hacer una pequeña pausa aquí en nuestro programa Despierta Bogotá, porque me voy a trasladar a otro lugar de esta zona bellísima que se llama el Parque de la Independencia, desde donde estamos emitiendo nuestro programa hoy, el día de hoy, donde está el doctor Alfonso Vanuden, con quien vamos a hablar por unos minutos de salud. Así que los voy a dejar descansar, no se me vayan a ir, se me están tranquilitos ahí, yo me traslado a otro lugar. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos con este debate tan interesante que estamos realizando en el día de hoy aquí en nuestro programa. Bueno, muy bien, ya escucharon ustedes al doctor Alfonso Vanuden, que dice siempre consejos maravillosos para que podamos tener una salud como debe ser. Y yo me trasladé otra vez aquí hasta donde están nuestros invitados especiales a este programa de Despierta Bogotá. Habíamos quedado con la señora Melba, con nuestra escéptica, y ahora voy con nuestro analista. A ver, pues. Bueno, pues Amparo, finalmente no podemos escapar al mundo de lo simbólico. Eso es un poco lo que yo señalaría, porque de hecho somos seres relacionales, no somos islas, sino pedazos de continente, que es el epígrafe de por quién doblan las campanas. Así es. Entonces, básicamente en términos sociales, de sociabilidad, pues nos relacionamos unos a otros y así nos inventamos dioses y panteones y creencias. Unos son escépticos, otros ateos, otros agnósticos, en fin. Ahora, pero lo que me parece rescatable es el respeto, más que la tolerancia, porque es que la tolerancia es, ay, yo te tolero, no, el respeto. Y el respeto por el otro, y sobre todo creo que una cosa muy importante en esta época es la ética, dar la cara. ¿Cómo diablos dar la cara en un mundo donde mandamos emoticones, donde no damos la cara, donde nos refugiamos en Dios muchas veces para asesinar al otro, para negar al otro? Entonces yo creo que es una época de reflexión y yo creo que los grandes mitos, las grandes religiones nos enseñan esto y se puede aprender, ya no como lo dice el pastor o como lo dice el predicador o como lo dice el sacerdote o el obispo o el papa o el líder religioso, sino de una manera intersubjetiva, Amparo. Aquí tú eres como la sacerdotisa del programa y nosotros pues estamos participando de este rito, esto es un rito y esto es eficaz. Entonces yo creo que eso es como lo rescatable y qué bueno despertar Bogotá con este aspecto de conversación sobre lo religioso, sobre las creencias de una manera desprevenida, en donde no necesariamente están los milagros manipulados, ni el dogma de sí sé quién o no sé cuándo, sino simplemente conversando. Y si Dios está por ahí, seguramente se esconde. Bueno, pero hay una cosa que quisiera tratar, ya que lo dijiste, Fabián, y es el tema de los milagros. A mí me llama la atención, por ejemplo, que uno cuando ve estos canales de otras religiones que no son la católica, uno ve una cantidad de cosas que dice uno, esto es absurdo. O sea, ¿en qué mundo estamos? ¿Qué es lo que estamos viviendo? ¿Qué es lo que estamos viendo? Gente, por ejemplo, que bota y tira las muletas por allá y sale caminando. Y uno no sabe si eso es de la vida real o no. Y entonces
nos están vendiendo una cantidad como de superchería, diría yo, que uno dice, bueno, estamos retrocediendo, estamos avanzando, esto es de la vida real, ¿esto qué es, pastor? La sustentación a los milagros es la misma persona cuando está convencida de que lo que tenía ya no lo tiene. Posiblemente tenía una infección en su cuerpo, ya no la tiene. ¿Y eso la infección se va así porque sí? Porque cree, la persona cree y en creer en Dios hace que esa acción sea real. De tal forma que cuando se cree en Dios y Él es un Dios de milagros, entonces se ve en la acción o el hecho en la persona. Entonces cada testimonio de cada persona es un hecho, o sea, se ve, es palpable, y cada persona lo experimenta. ¿Por qué? Porque creyó en Dios, pudo creer en que Jesucristo podía, a través de una oración de fe, rescatar, darle vitalidad a aquello que estaba inerte. Yo veo a la señora escéptica, muy escéptica con relación a lo que usted está diciendo. A ver, señora Melba. Bueno, yo sobre ese particular, pues la opinión es de que el ser humano, pues al ser, o sea, al mirar las cosas, recibe una impresión, o sea, una sugestión, y que el mundo, el universo entero, es un puro milagro. O sea, los milagros están por doquier, eso no necesitamos sitios ni eventos especiales para que se manifiesten. La naturaleza es un milagro permanente, la evolución pone a nuestro alcance todos los milagros posibles. Y esa parte psicológica del ser, la mente que comprende, que asimila, pues desde el punto de vista de la gente que mira estas cosas exactamente como un milagro, o sea, como algo diferente a lo cotidiano, pues, como se dice, cada uno tendrá pues su visión pues sobre eso, ¿no? El que lo está viviendo, el que está seguro de que por intermedio de esa religión o de esa creencia o de o esa manifestación pues de tipo religioso o espiritual, como se llama, que está recibiendo ese beneficio, entonces simplemente lo asimila desde ese su punto de vista. Para el otro que está viendo una situación, está viendo un desarrollo, pues puede entrar a investigarlo desde muchos puntos de vista. O sea, ya sea porque la persona pues que está viviendo el hecho realmente se encuentra en un trance, en una forma especial, y su manifestación en ese momento pues es el éxtasis, el cúmulo, lo más alto a que puede llegar pues esa tensión sí, en ese momento. Y entonces cuando los que no podían caminar sueltan las muletas y oh milagro, bueno, se plantean dos cosas, o que pues el que oficia pues allí en esta congregación pues tiene todo arreglado, ¿no? Sí. Dentro de la ley de las probabilidades, esa es una muy alta. Muy alta. De que tiene todo arreglado para que, oh milagro pues, y entonces de que eso lleve a toda pues la masa, a la creencia, y entonces venga pues acá estos feligreses, estos adeptos, pues a esto que estamos acá explotando, porque de todas formas es la explotación siempre por la explotación. O sea, todos son mercancías. Dios es una mercancía para explotarla en la medida pues de cada cual según su capacidad. Entonces, ¿qué? Si vemos a esta persona pues suelta sus muletas, es una puesta en escena, bueno, eso puede ser por un lado una certeza. Por el otro puede ser de que la misma persona, o sea, imbuida pues de todo ese ambiente
de esa saturación que llega a ese clima, en un momento dado tenga pues la fuerza, la fortaleza física y emocional para soltar las muletas. Eso también se puede dar, ¿por qué no? Y además también se piensa de que los males no solamente son físicos, son psicológicos. Y entonces, por lo tanto, pues cualquier cosa puede ser. Yo estoy viendo, Fabián, una cosa en la señora Melba. Yo veo que ella es muy subjetiva en una buena parte de las cosas que dicen, y para ella todo dentro de la vida es posible. O sea, es posible lo bueno, es posible Hasta lo malo. Dios. Hasta Claro, Dios es decía posible. Voltaire, Porque no, ella Voltaire dice, por decía ejemplo, que Dios es una mercancía. Y me llama la atención esa parte de ella, ¿no? Digamos, esa forma subjetiva con que ella mira y enfrenta la vida. Sí, bueno, seguramente porque hay oferta y hay demanda. Entonces ella, me imagino, ve el análisis como más de clientelas, ¿no? Entonces usted le diría a los católicos, ojo, pierden la clientela, más bien trabajen por la religiosidad popular, porque si no la clientela se les va para otro lado. Sí, claro, que se está yendo, ¿no? Se va la clientela. Oye, señores obispos, mucha atención en esta Semana Santa, si no se les van los clientes. Así es. Para los ateos, ustedes también ven, por ejemplo, bueno, ustedes no tienen Dios, ustedes no creen en un ser superior, pero la señora Melba ha dicho, Dios es una mercancía. ¿Me quiere hablar de eso? Sí, en eso tiene razón, porque es que en los modos de producción de propiedad privada, todo es objeto de compraventa, y mucho más en el capitalismo. En el capitalismo todo es mercancía. Entonces usted ve, por ejemplo, que las iglesias cristianas hacen énfasis en el diezmo todavía. Entonces la gente con su minisueldo, con el salario mínimo, y tiene que llevarles plata. No, hágame el favor. Entonces todo eso es una explotación, es una explotación de la pobreza y la ignorancia del ser humano. Ese ladrillazo va para acá, ¿no? Es la Ahorita me débil. contesta. Sí. Eso es grave. Ya veo la cortada del pastor, el ladrillazo Bueno, hay que defender. no, pero La debilidad del ser humano lo lleva a buscar protección, ¿no? Y en la densidad de la sociedad moderna, irónicamente, el ser es más solo. Y en las grandes ciudades, el individuo anda solo. Yo he visto cómo en los edificios de propiedad horizontal va una persona a coger el ascensor y mira, si viene alguien detrás le apura y cierra el ascensor para irse solo. se llama egoísmo. Terrible. Entonces, en cambio, en la provincia no, en la provincia hay más sociabilidad, más diálogo, ¿no? Más relación social. Entonces eso de las religiones, que además no han sido siempre. ¿Sí? La religión surge ya en un momento determinado de la historia de la humanidad, en la que hay posibilidad de sistematizar, ¿no? Y entonces aparecen como expresión de las nuevas circunstancias históricas que se van a dar. Por ejemplo, el cristianismo. El cristianismo surge al enfrentar al Imperio Romano, pero cuando el emperador Constantino se convierte, ¿no?, al cristianismo para ocultar una cantidad de crímenes que había cometido, entonces aparece la doble moral, porque los cristianos, la jerarquía cristiana venía echándole un discurso a los pobres, ¿no? Pero cuando asume una posición de dominio que le da el imperio, entonces no puede dejar al lado el discurso, porque como deja a las masas solas, pero su posición real y objetiva es de poder económico. Entonces dice una cosa y hace otra, que es lo que hacen los predicadores, decir una cosa pero están haciendo otra. Pero entonces hablan de la pobreza como un estado ideal, cuando ellos disfrutan de las grandes riquezas, y la doble moral es judeocristiana. Pero también tenemos que hablar de poder económico en las iglesias cristianas. Ustedes manejan demasiado dinero, demasiado billete, como decía ahora nuestro ateo, el señor Jorge Ulises Casas, y él estaba echando vainas ahora con el tema de los diezmos. Defiéndase, por favor. Yo creo que la parte de la comercialización de Dios, Sí. digamos así, usar a Dios como un ente de comerciar, de querer obtener riquezas, está desde mucho tiempo atrás. Los apóstoles sufrían esas situaciones porque querían muchos imitarles, Sí. pero tenían la retribución a esa imitación porque el mismo enemigo se levantaba contra ellos.
de tal forma que siempre habrán imitadores. Siempre está lo bueno y siempre está lo que se quiere imitar. Hoy sale el billete de 50.000 y se propaga la circulación de otros que no son los correctos. Igualmente, cuando hay un éxito como estamos viviendo nosotros como cristianos, el avanzar en la vida, porque la gente se convence de que Jesucristo es real y que es una vivencia honesta, que hay un milagro real, que lo hizo Dios, que no lo hizo las circunstancias o la emoción del pueblo. Es porque realmente la persona se enfoca donde es, está donde es. Hay personas que están en el lugar equivocado y pueden decir, no, esto no me pasa a mí, yo quise ser, pero no lo obtuve. Entonces, cuando estamos en lo que es, en Cristo, en la realidad, dice la Escritura, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. O sea, la palabra de Dios, cuando se hace real, nos liberta. Y esa libertad es la que disfrutamos nosotros los cristianos. No, pero usted se me está desviando del tema porque el tema era otro. El tema era el económico. Entonces, vamos por la parte económica, es igual, exactamente igual. Las motivaciones. Si yo como siervo del Señor, como pastor, tengo unas motivaciones de vivir muy suntuaria o muy suntuosamente, entonces mis motivaciones están contrarias a lo que está en la palabra. Pero usted no me puede decir que la iglesia cristiana es pobre, paupérrima, de solemnidad. No. Perdóneme, pero ustedes manejan mucho dinero. Ustedes tienen una sede realmente maravillosa. Cuando uno mira, por ejemplo, mira a los mormones, uno se encuentra con este monumento en oro colocado allá y uno dice, esto es apabullante para uno. Perdóneme, pero eso no es ser uno tampoco como tan pobre de solemnidad. Yo no critico a los mormones, no pertenezco a esa forma de creencia. Creo en la palabra de Dios, que es diferente a los mormones. Los mormones son unas personas sectarias en el sentido de que pudieron extraer algo de la palabra, una verdad a medias se constituye en una mentira. Entonces, cuando creemos y honestamente actuamos, la bendición de Dios nos acompaña y la provisión es una realidad. Y también podemos comprender que el valor de cada persona está en que si cree, va a obtener la bendición. Una persona le decía a Jesucristo, Señor, ayuda a mi incredulidad. Sus discípulos quisieron sanar a mi hijo, pero no pudieron. ¿Qué pasó ahí? Entonces, él le dijo, ayuda a mi incredulidad. Él pudo creer en Jesucristo y el Señor efectivamente le dio salud y sanidad a este muchacho, a su hijo. Usted sigue sin contestarme el tema esa es la leyenda, pero claro, pero es que mire qué ironía. ¿Dónde aparece el protestantismo? Pues que todas las sectas actuales están originadas allá en Lutero. ¿Contra qué se levanta Lutero? ¿No? Contra la corrupción del Vaticano, con el enriquecimiento del Vaticano y con la permanente cobro de los diezmos y las primicias en una Europa empobrecida, llena de hambre, a tal punto que Lutero se come una vez de niño una manzana que estaba en la mesa, y esa manzana era para el almuerzo, y el padre casi lo revienta para castigarlo, porque era la miseria, y llegaban los tambores y los ruidos para despertar a la gente para que saliera con las diezmos y las primicias. Y ahora, entonces toda religión comienza por personajes pobres, ¿no? Si vamos a ver, por ejemplo, Loyola se desprende de todas sus riquezas y funda la Compañía de Jesús, y va creciendo y va creciendo. Después se vuelve la Jesus Company. ¿Cómo no? Entonces, no, pero es que SJ debería ser Societatis Jesus Company, es una excelente multinacional. Claro, mire, además... La compañía jesuita. La misma estructura, mire usted, la misma estructura es de tipo capitalista. Primero, sociedad. La sociedad es una categoría capitalista, ¿no? Y general, es una categoría militar del capitalismo. Entonces, el general de la compañía es el que manda en la compañía, en la sociedad. Y sus negocios, ya todos los conocemos. Entonces, ¿de qué espiritualidad nos vienen a hablar las religiones? No. Eso pues para la gente que no conoce y que cree y necesita protección y es débil física, materialmente y mentalmente, naturalmente. ¿De qué espiritualidad nos vienen a hablar las religiones? Es la pregunta que acaba de hacer nuestro invitado ateo. ¿De qué espiritualidad? Y muy pertinente además, porque algunos se dicen servidores de servidores de servidores. Hay una cosa muy bella, por ejemplo, las limosinas de los cardenales romanos tienen las placas Santa Città di Vaticano, SCV, y los romanos dicen si Cristo vedere, si Cristo viera.
Entonces, pues es muy complicado, eso es un excelente negocio. Yo digo que hay dos muy buenos negocios, Amparito. Hoy día, una universidad garaje o una iglesia garaje. Son dos magníficos negocios. Y cuando uno mira, por ejemplo, a los grandes pastores, porque los conocemos y los vemos aquí en la capital de la República, a los grandes pastores desplazarse en unos carros monumentales, en unas limusinas espectaculares, con guardaespaldas, con motos. ¿De qué estamos hablando, señor pastor? Porque no creo que se desplace. ¿Dónde están sus guardaespaldas? No, pero estoy hablando, no estoy hablando, digamos, de pastores como el que tenemos invitado aquí. Tenemos otros pastores de iglesias que se desplazan a una manera absurda. Mire, por ejemplo, yo conozco un pastor que no se desplaza en el mismo carro con su mujer por medidas de seguridad. Y eso no lo hacen sino los príncipes, eso no lo hacen sino los reyes en el mundo, perdónenme. Eso pasa por la interpretación de cada persona y al haber masas, pues tiene que haber en cierta medida protección, porque se necesita. O sea, si una persona es levantada, no porque ella se quiso levantar, sino porque Dios actúa ahí y hay bendición, Dios, la Escritura dice, la palabra de Dios dice que Él da de acuerdo a la capacidad de cada uno. Y si esas personas han alcanzado una posición, ha sido en Dios, en su honestidad, en su sinceridad. Y eso obviamente, claro que cuando están asediados por las personas, pues uno querrá decir, ore, ayúdeme, esto, lo otro, y tendrán que tener un cerco, un círculo de protección para no ser asediados en cierta forma. Entonces, pobrecitos, ¿no? Sí. Pobrecitos, ¿no? Dios, no, hay que pedir, hay que rogar para que Dios los proteja, ¿no? Pero si son tan testimonio del Evangelio, ¿acaso los ángeles no los protegerían? Déjenme un segundo, dejémosle el tema en Los Ángeles, vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos con más Despierta Bogotá. Y la escéptica continúa ahí, pero vengo acá con este que echa piedra. Con Fabián. A ver, Fabián. No, pues yo creo que una de las características de la empresa religiosa es negar su dimensión económica. Cuando uno va donde un monseñor y le dice, oiga, monseñor, pero ustedes sus acciones en el banco son tales y tales y tales, ellos dicen, ay, mijito, aquí lo único que hacemos es servir. Y tienen una risa como de Papá Noel, una risa afectada, como si todo fuera de la bondad y el servicio. Entonces uno no le queda sino decirle, Padrecito, rece por mí porque soy un pobre pecador. No hay nada que hacer. Señor escéptica, yo estaba mirando ahora que usted casi que se cogía la cabeza con las manos de escuchar aquí al pastor y de escuchar aquí a mi don ateo. Bueno, no es exactamente pues de llegar pues a un punto sin no retorno, sino precisamente de comprender una y otra vez la realidad pues de las cosas. O sea, es que no solamente de pan vive el hombre, ¿no? Ni de papa. O sea, ni de papa, ni de yuca, no, que vive de muchas cosas. Y la verdad, pues, es muy diciente de cómo hace el ser humano, pues, para tratar de avanzar un poco más sobre los otros seres humanos, sino precisamente dotándose o dotando las cosas que hace de algo que sea intocado, de un tabú, de algo pues que se convierta pues en una especie de santorus, para que allí pues la divinidad pueda no solamente pues estar sin ser manoseada mucho, sino también para que el que utiliza esa divinidad, esa manifestación, pueda utilizarla a su acomodo, y que la divinidad pues no ponga objeción a eso, ¿ves? A ver, señor ateo, usted que se está riendo ahí, con sorna, lo veo con sorna riéndose. ¿Qué divinidades habrá usado el ateo? A ver, señor No, ateo. es que las religiones dominan con la imagen, ¿no? Porque la imagen es lo abstracto, pero lo que es real en el bajo nivel de desarrollo de la mente humana. Es que así estemos en el siglo XXI, hay mucho atraso cultural, ¿no? Entonces, y mucha debilidad en todo sentido, como hablaban. Entonces, la imagen se proyecta como la protección, ¿no? Y todos necesitan de protección. Fíjense que cuando hay crisis económica,
acentuada, es cuando más proliferan las sectas y las iglesias. Claro, claro. Claro. Claro, porque es que el ser humano necesita algo pues que Que lo lo defienda, proteja. que pueda ponerlo, Algo de qué aferrarse. ¿Cómo de no? qué algo de agarrarse, qué ¿no? aferrarse y poderlo poner pues como una mampara también que lo defienda pues de las cosas exteriores que se vienen. Y es la que continuación se le viene. del reflejo condicionado. Uno nace y ¿quién lo protege? La mamá. Y Exacto. hay hombres que duran protegidos por la mamá hasta cuando tienen 60 años, ¿no? Porque es la protección mayor. ¿Siendo bebés las mamás? ¿Cómo no? Mi bebé. Ah, sí. Entonces se va dando un reflejo condicionado de protección que no lo abandona el individuo en lo general, para que en lo particular, en algunas personas que tienen una capacidad de rebelión, ¿no?, de cuestionamiento, se ve, y eso somos nosotros, los que nos rebelamos y cuestionamos todo ese estatus que viene dominando a la humanidad desde que existe. Esa es, diríamos, la esencia de la religión, y por eso la legitiman los gobiernos y los estados, porque es el dominio ideológico, que se convierte en dominio de lo económico. A ver, señores, esta pregunta va dirigida a todos y voy en primer lugar con Fabián. ¿Podríamos vivir sin religión? ¿Podríamos vivir sin una creencia religiosa? Bueno, ¿Es posible? Yo creo que no podemos escapar a la creencia como tal. Que si no tenemos creencia religiosa, tenemos creencia política o creencia científica o creencia deportiva o creencia económica o creencia, qué sé yo. Creemos que no va a llover, por ejemplo. Entonces, el ser humano es un ser creyente, no Claro. crédulo, que es distinto. Ahora, Exacto. la creencia religiosa es un tipo de creencia solamente, pero yo creo que sí podemos vivir sin Dios. Eso sí. Ah, sí, eso sí es otro. Y ahí hay una distinción. Sin Dios sí se puede vivir. Ahora, sin creencia no, yo tengo que creer en usted para poder estar aquí sentado con ustedes. Y la creencia aliena profundamente, pero también la creencia libera. O sea, necesitamos creer. Si yo me hago amigo tuyo, somos amigos, entonces tú me alienas, pero al mismo tiempo me das libertad. Esa es la gran paradoja de la creencia. Ahora, la creencia religiosa, hay tantas, tan múltiples, hay tantas religiones, hay tantos dioses, o como quienes niegan a Dios, que perfectamente se podría prescindir de Dios. A ver, ¿podríamos vivir sin una creencia religiosa? Este señor dice que no, Fabián dice La que no. Biblia dice, cuando viene esa parte, el apóstol Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cristo no es una religión, Cristo es vida. Entonces, obviamente, una religión es la intención del hombre de alcanzar a Dios. Pero Además, cuando... genial San Pablo porque él no lo conoció como Jesús, se lo inventó como Cristo, o lo descubrió, dicen ustedes. No, el Entonces, es Señor lo genial. alcanzó. Pablo el está camino a genial, Damasco. ¿no? Claro, el Señor tipo lo dijo, alcanzó. no, lo complicado es perseguir a los cristianos. Y más desvió el además se cayó el cristianismo. caballo, ¿sí ve? Sí, No, hay un ataque no fue que se cayó. La cuestión es que ¿Quién lo tumbó? cuando él iba, El espíritu lo tumbó. él iba, Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios, dice la escéptica, mira, ahí creyó. Ahí está. Mira, Ahí está, mire, ya hubo está una con la conversión, escéptica. pastor. Mire, mire, pastor, Viendo a esta hay que mujer. decir aleluya, gloria a Dios, hermana, Cristo te ama. y la intención es que ustedes sean convencidos de que Jesucristo es real. Mire, cuando Pablo iba a perseguir a los cristianos, algo le dijo el Señor Jesús. Le dijo, dura cosa es dar coces contra el aguijón. O sea, no se clave el cuchillo usted mismo, usted está creyendo en Dios. Pues Le dio siga un ataque de creyendo. epilepsia. haga el La araquí. caída del caballo fue un ataque de epilepsia, que en esa época no conocían esa enfermedad. Ah, ¿no? A ver qué dice la señora. No se cayó el escéptica. caballo, porque la Biblia Lo no tumbó dice un caballo. espíritu. Bueno, Se él no iba en cayó. caballo, él podía ir Un ataque. en su carro o a pie, no dice la Biblia. A ver, Pues, señora pues escéptica. sobre ese particular yo diría pues de que así como los mitos Sí. se van alzando y se van constituyendo en la idiosincrasia de los pueblos, asimismo pues son sus religiones. O sea, ellas toman pues los cuenticos que se cuentan a ellos mismos para cuando hay temor, cuando hay miedo, cuando hay catástrofe, cuando hay cualquier cosa que ponga al ser, pues como se dice, contra la pared, entonces poder acudir a ellos. Y entonces todas esas historias se van narrando en la medida de que haya alguien que las escuche y alguien que se las crea, ¿no? Y entonces ahí cada cual, el que crea, que experimenten, o ha experimentado pues para creer. Y el que no crea,
pues también exactamente lo mismo. O sea, entonces hay tablas como en el ajedrez, también puede haber. A ver, señor ateo. Vivir sin Dios es posible en lo particular. Lo que no es posible es para los regímenes dominantes, porque entonces se quedarían sin justificación y sin legitimación. Que las religiones son el sustento legitimante ideológico de todos los regímenes sustentados en la propiedad privada, individual. Sí. Entonces, ¿cómo va a prescindir, ¿no?, ante las grandes masas de una autoridad suprema que le delegó el poder, ¿no?, ahora en forma representativa, pero anteriormente en forma teocrática? Entonces los regímenes teocráticos de las monarquías eran regímenes teocráticos. Dios delegaba en el Papa y el Papa delegaba en los reyes el poder civil, ¿no? Actualmente el pueblo es soberano, dice, y la voz del pueblo es la voz de Dios, dicen, para representar la legitimidad de los regímenes representativos modernos del capitalismo. Entonces ellos necesitan el Dios. Mire, Uribe y Chávez se parecen, e incluso Uribe es menos religioso que Chávez. Irónicamente, Chávez lleva por aquí un escapulario y saca el crucifijo y saca la Biblia. Uribe simplemente dice pues que la Virgen nos proteja y que Dios no. Entonces, y Chávez es calificado de más izquierdista y revolucionario, y el otro que dicen que es de derecha. Entonces, ¿por qué? Porque cada uno legitima en su respectivo país su presencia política. A ver, Fabián. Hermana Amparo, el sol ha salido en este despertar de Bogotá. Tenemos que dar muchas gracias, hermanos, por este solazo A la tan rico. naturaleza. Adiós. Sin lugar a dudas. Gracias a Dios. El hermano ¿Rezando sol para que no lloviera o qué? estaba No. rezando, sí. Ay, Yo Dios. le Yo agradezco a Dios por los Confiéselo. tiempos. Yo le agradezco a Dios por los tiempos porque debemos discernir este tiempo en la humanidad. Leer los signos de los tiempos, ¿no? Este tiempo en la humanidad bíblicamente es un tiempo profético. Bueno, yo Que diría... nosotros mismos lo podemos cantar en nuestro himno nacional cuando dice la humanidad entera que entre cadenas gime comprende las Que fue hecho palabras por del los que murió conservadores, en la católicos. cruz. Demasiado. La humanidad entera. No, y además que a Ojalá veces la- es muy la barroco, humanidad- Amparito, porque imagínese, la Virgen sus cabellos arranca en agonía sí. y el amor viva los cuelga del ciprés. Yo no me imagino una pobre No, Virgen. ¿Quién sabe qué será eso? Sí. Es terrible, es una metáfora La Terrible. profética de Rafael Núñez, ¿no? Pues Muy claro, importante como que buen si creemos conservador en Cristo, católico. cada uno en particular recibiremos los beneficios y eso nos llevará a acciones para bendecir a otros. A ver, ¿qué nos quería decir Pues doña es que Melba? sobre ese particular estaba pensando en el momento pues de la exposición acá Del pastor. del pastor, es que ¿por qué necesariamente el ser humano se refugia en otro, no en sí mismo? O sea, dar la cara y decir, yo te bendigo, yo te aprecio, yo. No, sino que dice, Dios te bendiga, Dios esté contigo. O sea, que utilizan una forma... Se refugian, digamos, en Sí, Dios para significar cosas. exactamente. Hay una especie de burladero, en cierta forma, para no enfrentar la realidad. Y desde ese punto de vista, pues así como decía Ulises, pues entonces los reyes, la autoridad, la responsabilidad, se refugia en una creencia religiosa o en una divinidad o en un estatus que vaya más allá de lo que se pueda tocar. ¿Para qué? Para que esa cosa pues sea vista desde ese punto de vista, o sea, intocado, inviolado, completamente aparte. Y el que se meta con ese tabú, con eso inviolable, con eso sagrado, pues se las verá con ese ser pues que todo lo puede y que puede castigar y que puede hacer. Entonces, desde ese punto de vista, todas las religiones se remiten a unos textos, a unas revelaciones, a unas apreciaciones que no se pueden ni mirar, ni tocar, ni sustentar, fuera simplemente de la creencia y de la fe. A Igual ver, yo pienso, la bendición de Dios es real a través de cada uno de nosotros, es la forma de comunicarnos, pero igual el Padre puede bendecir a sus hijos.
los hijos bendecir a los padres. Este es un tiempo donde, aunque hay conflicto en los hogares, es un tiempo también de reconciliación, es un tiempo donde el padre puede bendecir al hijo y decir, yo te bendigo, hijo, y una bendición quiere decir que le va a ir bien, que va a ir bien, más honesto. que cada vez las cosas que va a hacer van a ser buenas, honestas, que van a aportar mucho al medio donde él se desarrolla. Y bendecir en el nombre de Dios pues da la fuerza y la autoridad para que podamos avanzar en un propósito, el propósito de Dios en cada vida, en cada individuo. De tal manera que, así como está la bendición del Padre, muy directa, la bendición de nuestros abuelos o de nuestros antepasados hacia nosotros, también está la bendición de Dios. O sea, el refugio en Dios es por lo que la persona cree, porque sabe que Dios es primero. ¿En qué, señora? Disculpe, pero es que también se puede tomar en este sentido. O sea, lo digo desde el punto de vista de que me ha ocurrido a mí personalmente. Una persona de la calle que pide limosna, se acerca a mí y me pide algo y yo no le doy dinero, o bueno, no le doy. Entonces esa persona me dice, señora, que Dios la bendiga. Entonces, ¿qué? ¿Me está bendiciendo o me está maldiciendo? O sea, ahí entonces hay un gran interrogante. Se utiliza el nombre de Dios tanto para maldecir como para bendecir. Pero no se da la cara, o sea, no, yo te maldigo o yo te bendigo, no, sino que simplemente se hace de eso un burladero, un escudo, una pues, disculpa, digamos. Pero también hay una cosa y es que se utiliza, digamos, la figura de Dios como para amedrentar a los seres humanos, como para decir, es que Dios es amor, pero también si tú no haces las cosas bien, Dios te puede castigar. Terrible. Y entonces lo ponen a uno como un monstruo, a Dios como un monstruo, un horror, como una cosa espeluznante para los seres humanos. Entonces esa es una mala lectura de Dios, creo yo. El no nos Dios conviene ni a los vengador, católicos, ni a Como los ese Dios cristianos, ni tan a nadie. castigador y ese Dios que Ese se ha Dios llevado, castigador. ese Dios caído, sufrido, que está completamente apedreado, flagelado. Yo creo que nos faltó que nos llegara no el cristianismo de Bernarda Alba, ese barroco español espantoso que nos llegó, sino ese cristianismo ortodoxo, gocetas. Yo creo que estas sociedades serían distintas. Tendremos que cambiar tanta culpa por vergüenza. Por ejemplo, todo el mundo se culpabiliza. Necesitamos un Cristo gozoso, un Cristo chévere, un Cristo inclusive hippie, si se quiere. Es que eso es lo que hicieron los hippies rockero también. Un Cristo rockero, claro. Y no ese Cristo que está llevado todo el Lleno tiempo. de dolor, lleno de tristeza, terrible. lleno de sangre, Yo creo con que esta hay corona que de vivir espinas. otra experiencia Sí. cultural del cristianismo. A ver, Ese es el Cristo que porque- debemos dar a conocer. Además, la Escritura dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, no es culpa de Dios, porque es decir, Dios es el que hace esto, Dios es el que castiga. El hombre mismo se consume. El hombre es alcanzado en la enfermedad por su promiscuidad. ¿Sí? Hoy está el SIDA, hoy están las enfermedades que no han podido dar curación. ¿Por qué? Por causa del hombre. El mismo hombre buscó eso. La mentira nunca va a prevalecer y esa mentira va a alcanzar al hombre y lo va a consumir. El que hace iniquidad, el que a hierro mata, a hierro muere, dice la Escritura. Entonces el que está en pecado, en esa circunstancia va a causar su propia destrucción. Pero no podemos decir que es Dios, porque el hombre busca su propio destino. Pero si estamos en Cristo, tendremos vida. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios... Es que ahí es donde se las muere. religiones utilizan el terror. Yo considero que todas las religiones son terroristas. Son terroríficos. En Ahora que los hablamos de años terrorismo, 50, La religión, mire, Exacto. la cuando no religión es existía el terrorífica. SIDA, El que no sino la está, el que sífilis, no está conmigo está contra mí. entonces le decían a la Déjenme gente, si no le temes a Dios, témele a la sífilis, para que no tuviera relaciones sexuales, porque es pecado. La religión Y es entonces de una vez terrorista, lo pero condenaban. ¿no? lo puedo ver desde ese punto de vista, pero Dios y el mensaje de Cristo no es religión, es amor. Pues amor, Es vida. más amor tenemos los ateos que no utilizamos a nadie para propiciar la relación Por eso social necesitamos conocer a Cristo. digna, ¿no? y afectiva, sin necesidad de acudir a un instrumento externo a uno. Que ahí es donde está la gran diferencia. Nosotros proponemos una relación social igualitaria, ¿no? Respetuosa, sin acudir a un instrumento A un externo, que intermediario. sería ¿Por un qué Dios, la gente, por sino qué por la sí gente se mismo. está uniendo?
en el pueblo cristiano, porque es la vida de Cristo. No, Cristo porque es el que pastor nos está une. diciéndole ahí que se unan. Eso es un Déjelos llamado. solos. Es un llamado. Deje el rebaño solo a ver qué le Es pasa. un ¿Qué llamado. le podría pasar al rebaño solo? Es igual, es igual una A ver, nación. las ovejitas descarriadas. Es igual un gobierno, es igual una nación sin gobierno. Muy bien, seguimos aquí en el Parque de la Independencia. Yo me he desplazado desde ese bellísimo kiosco. Muy bien, seguimos aquí en el Parque de la Independencia. Yo me he desplazado desde ese bellísimo kiosco que sirve para la actividad turística aquí en la capital de la República, en el centro de Bogotá, hasta el lugar donde están nuestros invitados. Y hayamos dejado el tema de las jerarquías stand-by, como se dice ahora. Entonces, cuando uno mira a nuestro invitado Jorge Ulises Casas, ateo, director de la Escuela Ideológica, uno dice, bueno, ustedes no creen en un ser superior, ustedes no creen en una divinidad, ¿no es cierto? Ustedes todo eso les parece que no conjuga dentro de su pensamiento, dentro de su estructura física y Que mental. es algo atrasado, sí. Exactamente. Entonces, ¿ustedes creen en la evolución del cuerpo, en la evolución del alma? Si es que uno tiene alma, no sé. Ustedes no hablan del alma, No, ¿verdad? no. Bueno, muy bien, del cuerpo. Entonces, la jerarquía en ustedes no existe, o sea, no hay nadie en, No. en ese sentido. No, porque, mire, en primer lugar, los ateos somos una ínfima minoría en la humanidad. Sí, pero eso no significa que no haya jerarquía. No hay jerarquía porque no es una organización, sino es una expresión del pensamiento libre, ¿no? Que existe ahí, que muchos están de acuerdo con ello, ¿no? Entonces no es una estructura orgánica. El ateísmo no ha formado ninguna estructura orgánica hasta ahora porque no ha necesitado dominar, ni dirigir, ¿no? Ni gobernar. De manera que eso es lo que nos distingue de las otras, que son estructuras económicas, ideológicas, políticas y sociales, que son Entonces, todas ¿cuál es el fin o qué objetivo tiene ser ateo? sentirse uno libre de toda imposición y conjugarse con la naturaleza en su evolución, ¿no? Que hace que en el planeta Tierra, en su propia evolución, hubiese llegado la evolución de la materia al ser vivo y a su forma más elevada, que es la conciencia. A ver, así que si usted en su libertad que usted dice, que usted pregona tener, si usted quisiera cogernos a nosotros aquí a golpes, por su libertad usted lo podría perfectamente hacer. No. O cogerse y desnudarse aquí delante de todo el mundo también lo podría hacer. No, ¿Eso de es ninguna libertad? manera, porque hay normas sociales Ah. que son la respetabilidad del ser social. Y en eso nosotros somos más avanzados porque lo hacemos, como decía, en función de lo que somos como personas. Pero su papá y su mamá representaban para usted una jerarquía, Pues fíjese que no. o su porque- papá y su mamá le importaban un reverendo pepino, ¿cómo no, era? es que ahí sería entonces entrar en un poco de subjetivo de la familia de uno, ¿no? Yo soy de una población boyacense que es Samacá. Divino es. Entonces Samacá es un pueblo muy especial en Colombia. Primero, es un pueblo en donde se fundó o se construyó las primeras ferrerías, con la de Pacho, Cundinamarca, en América Latina. Vinieron los ingleses a construir esa ferrería. Y luego una fábrica de hilados y tejidos, Ajá. que también fue de las primeras. Y el Valle de Samacá era una hacienda. Entonces, eso generó que en la fábrica se organizara un sindicato y que en la hacienda se organizara otro sindicato agrícola. Entonces, dos sindicatos a finales del siglo XIX y comienzos del XX, a la vez, eso generó un libre pensamiento. La masonería en Samacá era la orientadora del pensamiento político. Allá, yo soy del año 38, y entonces yo me recuerdo cómo allí solamente había 4 o 5 votos conservadores, ¿no? En todo el pueblo. En todo el pueblo, que era el sacristán y su familia. Y eso llevaba entonces, los masones daban el almuerzo gratis a los niños de las escuelas públicas. Entonces yo nací en un ambiente de librepensadores. El 9 de abril se levanta la población, viene la fábrica, los obreros, y constituyen cabildo abierto, ¿no? Y nombran una junta popular revolucionaria.
duró 4 o 5 días mientras llegó la chulavita de Tunja y de Venta Quemada y todos a volar, ¿no? los papás de uno. Entonces el hogar mío es un hogar medio campesino, en donde siendo yo hijo ¿Pero único, usted reconocía la autoridad de su papá y de su mamá? pues es que ahí no hay conciencia de autoridad, porque se vivía muy amablemente. ¿Usted a quién le obedecía cuando estaba niño? Por ejemplo, usted se quería salir a la calle a jugar con sus amigos, pero no era hora de jugar con sus amigos, y su papá le decía, por favor, éntrate que está muy tarde. Entonces Sí, usted pero le eso es mamaba una gallo forma a muy su papá. natural, no impositiva. Una forma muy natural, muy social, muy Luego de sí norma reconocía social. una jerarquía. No, pero se hace muy naturalmente. Es que aquí la jerarquía que existe, ¿no? La sustentan precisamente en los dioses, o en un dios, en una religión monoteísta. Por eso las religiones politeístas, que correspondían a las sociedades esclavistas, eran más avanzadas, porque incluso en esas sociedades eran los dioses de los lares, entonces cada familia tenía un dios, ¿no? Esas eran más avanzadas, y por eso había democracia en Grecia y una relativa en Roma. ¿Eran más avanzadas, señora filósofa escéptica, las religiones? Pues desde ese punto de vista yo diría que sí, ¿no? Porque había libertad. Y cuando el ser humano tiene libertad, no solamente de obrar, sino de pensar diferente al otro y que el otro pues realmente respete ese libre pensar, entonces yo diría que eso es un progreso, que eso es un avance. Desde esa posición la veo perfectamente bien. Quisiera, por ejemplo, Porque los dioses únicos, pues lo único que logran pues con eso es poner a la humanidad una contra otra. Aterrorizada. Bueno, pero Mientras Mientras cuando que uno si uno mira... quiere fundar un dios, por ejemplo el dios micrófono, pues lo nombra Dios y ya, y no hay ningún problema. San Pablo era muy astuto porque para entrar entre los paganos, cuando le preguntaron, bueno, ¿y cuál es su dios? Dijo, yo adoro al dios no conocido. O sea que él también sabía, era muy astuto. Es que era un infiltrado romano entre los cristianos. No, eso sí, la genialidad de San Pablo nadie la puede negar. Porque era necesario que en ese gobierno que estaba imperando se comprendiera que había un Dios que no conocían Claro, ellos, claro, no, que él sí lo conocía. Sí. Hoy igualmente hay un Dios que muchos de ustedes y muchos de la audiencia no conocen, pero en el momento en que lo conozcan van a experimentar la vida real, que Bueno, pero- hay un manual que es la Biblia. Ese manual está dado... ¿Usted qué haría sin la Biblia? Usted todo el tiempo me habla de Todo la el Biblia. tiempo, él no Sí. puede Él no sin puede, su manual. usted o Pero sea, chévere. perdóneme, no, perdóneme que le haga caer en cuenta de esto. Usted o sea, en todas las instancias siempre me habla de la Biblia. Si la Que es Biblia no judía. existiera, ¿cómo basaría usted su credulidad? O sea, Su en lo que usted discurso. cree, su discurso. Mientras la Biblia no existió, el Señor usaba hombres y profetas que hablaban en el nombre de Dios. Pero en este tiempo es un medio de comunicación que lo usamos porque creemos en Dios. Es como Pero si con alguien... tanta recurrencia, o sea, no hay, digamos, originalidad en ustedes para no tener que apelar permanentemente a la Biblia y de pronto poder como modernizar un poquito como el lenguaje. Es que igualmente todo lo que se habla acá está basado en la Biblia. Está basado en la Biblia. O sea, es una realidad la palabra de Dios porque Él nos creó, Él es soberano. Él conoce todos los tiempos y este tiempo Él lo conoce y están registrados en la Biblia. La vida del hombre, el destino del hombre está en la palabra de Dios. Tanto así, perdóname, termino esto, A ver. tanto así que Él dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. ¿Sí? Entrará y hallará pastos, haciendo una alusión a una bendición. De tal forma que están las diferentes puertas, pero está una puerta abierta que es Cristo. El que la quiera tomar, el que quiera entrar por ella, pues tendrá beneficio. Yo decidí entrar por esa puerta que es Cristo y para mí hay una eterna satisfacción y por eso me baso mi vida en la palabra de Dios. Hablando de la ¿Y palabra de los Dios otros para la tendrán escéptica. perjuicios? Los otros escogerán la puerta que deseen escoger. Miren, yo tengo una pregunta para Melba y también para Ulises, y es, bueno, en términos, para mí la Biblia es una excelente literatura, ¿no? Yo la tengo de cabecera, leerse, por ejemplo, el libro de los reyes, de los macabeos, es Leyendas fascinante, fantásticas. fascinante. Pero ¿por qué no Proust y Shakespeare o García Márquez es palabra de Dios y eso es literatura genial, ¿no? Esa es sí, una muy pregunta
Exactamente, el Popol Vuh, por ejemplo, Claro. eso es la rebelión de Claro. los objetos de palo. O sea, ¿ustedes qué piensan de eso? Usted, sobre todo Melba, La señora escéptica. para ti también, por ejemplo, Proust o Shakespeare puede ser palabra de Dios o dentro del escepticismo. Absolutamente, todo es palabra de Dios. Todo es palabra de Dios. Porque ¿qué me dice de una sinfonía o de una rica comida? ¿Ah? O este paisaje, este entorno que tenemos acá. El banquete que vamos Ah. a tener hoy almorzando, hoy miércoles santo, Esto eso salimos es- a almorzar, eso es una sinfonía. Regios, claro, pero Es por sumum supuesto. sumum, ¿ves? Entonces, todo es absolutamente válido desde ese punto de vista. Lo que no No llego encaja. pues a entender muy bien es cuando, o sea, ¿por qué? Bueno, de pronto sí tengo una respuesta para eso. ¿Por qué la gente se apropia de una De una leyenda. de una leyenda, Para de dominar. un libro, de un cuento, de Qué un sencillo. mito, para explotarlo y catequizar? O sea, porque es que eso es lo que normalmente se hace, catequizar. O sea, tratar de que el otro no se me salga de ahí, porque si se sale, entonces ya es o un ateo, o un renegado, o una persona que no pertenece ya a nosotros. O sea, el que está conmigo, y el que está contra mí, Frase de San Pablo, ¿no? Que eso es una derivación como de los buenos somos más. El que no está con Cristo está contra Cristo, que es un poco lo que decía el presidente Bush. El que no está con el gobierno de los Estados Unidos está con el terrorismo. Y todos los No, variadores. y no crea, Bueno, y no claro. se vaya tan lejos, porque también aquí A ver. el que no esté de acuerdo ¿Ah? con algunas situaciones también es comunista, o es de la Está izquierda, en o es contra. de la guerrilla, o es de los grupos al margen de la ley. Sí. No Sí, se vaya tan lejos. Claro. Pero es que ahí está la cuestión de la autoridad. Es decir, tiene que tener una justificación, una legitimación, y esa legitimación es la que le da el derecho de decir, usted está mal, el que representa lo real soy yo, la autoridad, y es la manera de dominar. Y ahí es mientras donde exista debemos esas estructuras, reconocer- así será, Ahí es donde debemos reconocer a nuestro creador, lo mismo. nuestro creador. Es necesario No, saber no. que hay un creador, y ese creador, el que nos creó, Y si es no el creo, que me voy para conoce el nuestra infierno. vida. Cuando conocemos a Dios, conocemos la esencia, de dónde fuimos tomados. Nos hizo a imagen y semejanza de Él. O sea, somos semejanza de Dios. Y si conocemos a Dios, pues vamos en un propósito de bendición. Cuando conocemos a nuestros padres, pues nuestros padres nos dieron ejemplo y nosotros podremos ser ejemplo para otros. Si conocemos a Dios, podemos dar el testimonio de la vida, de la bendición, de lo que es bueno. Por eso el Señor, cuando habla a nosotros como pueblo, como creación de Él, dice, ahí pongo lo bueno para la bendición o lo malo para la maldición, escojan. Bueno, entonces mire, ¿y por qué en 2000 años de cristianismo, 2000 años, no ha podido arreglarse la situación? Con ustedes ahí al frente de toda esa situación de guerras, de crímenes, de masacres, de odios, etcétera, etcétera, 2000 años, y todos creen en Dios, todos. Y todos hablan de paz y todos hablan de amor. Entonces, Es que no es cuestión de que por causa nuestra o por causa de X persona, es cada persona que crea en Dios va a tener la bendición. O sea, la todos bendición creen. está frente a nosotros. O escogemos la vida o escogemos la muerte. Pero entonces O eso le quitaría sentido, digamos, a las iglesias y a las comunidades religiosas, porque entonces cada uno independientemente debería creer en algo que es su creencia y que hay que respetar. Le quitaría sin ningún intermediario, le quitaría sentido a su iglesia, le quitaría sentido a la iglesia nuestra. Entonces cada loco con su tema, como dicen Claro, por ahí. más aún, mire, Pero todas las guerras han sido dirigidas, ¿no?, por creyentes. Dígame una guerra, una sola, que haya sido dirigida por los ateos. Nunca. Todas. Y Pero eso todas lo que llevan indica la también bandera es que ustedes, por más que quieran demostrar que son los que tienen la razón, lo que les ha faltado es liderazgo también. una Porque falta- déjeme, o sea, claro, porque si ustedes no han sido capaces de lograr imponer, digamos, de alguna manera su condición, su pensamiento de libertad que usted ha pregonado aquí, lo que quiere decir es que ustedes no son líderes de nada. No, pero es que las Y condiciones el liderazgo no materiales es malo. las El condiciones... usted no me puede decir que el liderazgo es malo. No. El las- liderazgo bien manejado es bueno. Pero es que las condiciones materiales y estructurales de las sociedades, Sí. ¿no?,
no posibilitan eso. Sí llegará, y llegará, uno no puede decir cuántos años, lo que sea, a que el ser humano llegue al nivel de la razón. Cuando Hegel hablaba, ¿no?, de la conciencia, esa sería la culminación de la racionalidad del ser humano, y ahí no necesitaría ni liderazgos, ni religiones, ni nada por el estilo. Sería el ser conciencia. Lo que pasa es que Hegel lo desarrolló en un sentido idealista, y el materialismo dialéctico lo aterrizó, como dijo Marx, poniendo a Hegel de pie y no de cabeza. Ajá. A ver. A mí me gustaría insistir un poquito en el creador y en la creación, porque Él nos conoce, Él sabe cómo somos, Dios nos conoce. En una oportunidad un hombre iba en su carro último modelo por los años 50 y de un momento le falló el carro. Y entonces se bajó, iba muy bien elegante con sus cuellos almidonados, bien elegante iba en su carro, lo estaba estrenando y de pronto le falló y dijo, no, pero ¿qué pasó? Y se bajó y levantó el capó. De pronto llegó un anciano y le dijo, ¿me permite ayudarte? No era tan anciano, era un señor ya. ¿Me permite ayudarte a arreglar el carro? Dijo, no, está nuevo, muy amable. Más bien se quitó el saco, fue y miró a ver, pasó 1 hora, 2 horas y el hombre intentando arreglar y miró a su derecha y ahí estaba el señor diciendo, déjame arreglar el carro. Y él dijo, no, porque es nuevo y lo acabé de comprar. Y entonces pasó otra hora y dijo, bueno, ayúdeme, le dio una patada al carro, este carro no sirve para nada, quién sabe qué me vendieron, estaba bravo. Entonces, bueno, ayúdeme. Y entonces el hombre abrió el capó nuevamente, le movió algo y dijo, dele arranque. Y efectivamente arrancó. Dijo, uy, señor, usted es un mago. ¿Quién es usted? Dijo, no, yo soy Henry Ford, yo fabrico estos carros. Yo fabrico estos carros y los conozco. Dios con nosotros nos está diciendo lo mismo. Hay fallas en nuestra vida y en nuestro comportamiento, pero Él nos creó. De tal forma que si somos imagen de Dios, pues Él conoce todas nuestras debilidades para que podamos acudir a Él y Él nos va a ayudar. Como Henry Ford conocía los carros que él fabricaba. Exacto. Él nos conoce a nosotros. A ver, señora Ford. A ver. Bueno, estos planteamientos se remiten a lo que anteriormente decía, o sea, son los cuenticos, son son los mitos, Los son símiles. las novelitas que nos contamos Las usaba mucho Cristo, para el Señor las usaba mucho. Para hacer de la explicarnos, necesidad virtud. para hacer de la necesidad virtud, tú lo has dicho. El Señor Jesucristo las usaba para que el pueblo entendiese, porque muchas veces hay un manto, un velo que no nos deja ver. Entonces Él usaba las parábolas, los cuenticos, para que la gente lo entendiera. Pero Bueno, estamos pero en es este que hay- momento en un mundo en el que ya no podemos seguirle echando cuentos a la gente, porque la historia de la humanidad es otra, el mundo ha evolucionado. Cuando me refiero a cuentos, no es echarle un cuento, sino a una historia, algo que ilustraba. ¿Sí? Una cosa inventada. A ver, Bueno, pero es que doctora precisamente desde ese punto de vista de la realidad de los dioses que pregona pues las religiones, entonces Dios necesitaría realmente pues no solamente de ser reconocido, los seres humanos necesitan reconocer a Dios para que Dios sea el gran interrogante, ¿no? O sea, O ¿por no qué? sea la inversa. ¿Qué tal que los humanos no reconozcamos a Dios? Dios se acaba. Ah, pues también, ¿no? O sea, desde ese punto de vista, Esa es una posición atea. o Dios necesita a los seres humanos para ser reconocido, Con los seres humanos. o los seres humanos necesitan a Dios para reconocerse. Es que no fue Hay Dios otra el que cuestión. creó al hombre, sino el hombre el que creó a Dios en Hay su otra mente. cuestión planteada ahí, ya que Es estamos, la mente, claro, es la mente la que hace creó, el su reconocimiento. protector. ya que estamos Es la planteando, mente la que A ver, piensa, la ya- que razona. ya que estamos planteando eso, hay otra cuestión. Hay que cambiar el hombre para que cambie el mundo o el mundo para que cambie el hombre. Eso lo decía Denis de Rogemont. A Y acaba ninguno de que hay los que dos. cambiar el mundo para que un mundo más bonito, para que el mundo A ninguno para de que la los dos. persona se recree, o el hombre para que cambie el mundo. ¿Y qué cree usted que hay que Hay que cambiar? cambiar el hombre. ¿Y usted cree que el hombre está en condiciones de cambiar? Cada vez el hombre es más difícil de manejar, cada vez el hombre es más complicado, cada vez el hombre
como que no ve mucho más allá de lo que tiene que mirar. Y por eso estamos viviendo en este mundo tan lleno de violencia y tan lleno de problemas y tan lleno de complicaciones. Pero en la medida eso significa que no ha habido una gran evolución del mundo, ha habido una gran evolución para mal de la humanidad. En la medida en que el hombre comprenda los principios, es decir, la autoridad, el principio de autoridad establecido, el padre la autoridad sobre el hijo para guiarlo, para aconsejarlo, para instruirlo, para decirle por dónde es el camino. Entonces, mientras no se reconozca la autoridad en Dios, pues va a haber dificultades. Llevamos No 2007 se reconoce años. la de la tierra. Imagínense. Entonces ¿cuánto legitima tiempo el llevamos? sistema. A ver, Claro, está claro ahí, ¿no? Mientras no se reconozca a Dios como el Padre, el gran jerarca, el patriarca, entonces no reconoceríamos a la autoridad y a los regímenes imperantes. Entonces es toda una legitimación, esa panorámica que ustedes presentan, ¿no? Y predican. Entonces sostienen los regímenes. Lo que pasa es que esos regímenes o ciclos históricos no dependen de la voluntad de las personas, ¿no? Y entonces tarde que temprano se irá desmontando, pero es que la historia de la humanidad de 20.000 o 30.000 o 40.000 años es una insignificancia en lo infinito, de manera que eso no nos debe sorprender, ¿no? El de que no veamos todavía el ascenso de la razón, ¿no? ¿Por qué? Porque en lo infinito 30.000, 40.000, 300.000 años es una insignificancia. Entonces nosotros consideramos, ¿no?, que la humanidad, ¿no?, irá a cambiar necesariamente, pero no a través de la religión. La religión es un freno al desarrollo intelectual y cultural de la humanidad. Claro. ¿No? Y nosotros, los que no creemos, los que somos ateos, los que pensamos que no existen dioses, ni espíritus, ni almas, ¿no?, estamos recurriendo a la razón, que es fundamentalmente producto de la evolución del ser humano. ¿Y quién Cuando le tú dice? dices, perdóname, cuando él dice de lo infinito, ya está haciendo una alusión al tiempo. No, el infinito espacio, El y espacio. el universo, O sea, no de Dios. los tiempos en Dios son así. Los tiempos pueden ser un día como 1000 años o 1000 años como un día, porque Él es Dios, Él conoce mañana y conoció el No, pero pasado. ese es el y infinito de conoce las todo. religiones, el infinito de la ciencia el infinito es la de infinitud del universo de que habla Einstein y de que hablan los Entonces, científicos. la situación es que la humanidad comprenderá definitivamente el mensaje de Dios, el mensaje de Jesucristo, primero cuando se arrepienta y en segundo lugar cuando Él venga por su iglesia, por los que creen en Él. Pero hay dos mensajes, mire. Pero disculpe, pastor. Al Apocalipsis. Sí, claro, Disculpe, el pastor, Apocalipsis. pero ¿arrepentirse de quién? O sea, ¿de qué tiene que arrepentirse la gente? De no creer, de no creer. de no creer O sea que en ella es una ovejita descarriada. Ajá, a ver, de no creer en la autoridad suprema. Claro. Los gobiernos tienen crisis porque no creen en el gobierno. De no someterme a una autoridad. En O una sea, justicia. de ser libre. Aquí es la balanza. La justicia siempre está puesta como una balanza. Pero mire, es que ahí hay dos mensajes. Y la justicia engrandece la nación. Ajá. En los textos de ustedes hay dos mensajes. Por una parte el Evangelio dice, amaos los unos a los otros. En otro dice, yo no vine a traer paz, yo vine a traer la espada, a poner al padre contra el hijo, a la madre contra el padre, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál de los dos es Porque- el que Dios dice Porque es que el quiere? Evangelio es para los valientes. Bueno, El Evangelio, Los que no sean entonces entremos en valientes, guerra. los valientes, ¿Qué pasa los con valientes, ellos? Son los guerreros. pero es una valentía en el sentido de que, hombre, yo decido lo bueno y voy a tener contra mí muchas circunstancias. Y ¿Qué van entonces a las decir? cruzadas que asolaron a Europa y llevaron las guerras al Asia, esos eran los guerreros. Las y circunstancias exterminaron. de la vida es que vienen personas que no creen lo que yo estoy creyendo, porque entonces Pero se vienen les contra mí, respetamos las creencias. se vienen contra mí. Pero cuando ellos experimenten creer lo que yo creo, van a ser Ya sectos estamos y muertos. va a haber armonía. Ya estamos- Bueno, Ahí está la Creo que hay soberanía que de pensar Dios. en una noción que es como el poder compartir las creencias sin necesidad de imponerle la propia creencia al otro. Yo creo que eso Claro, es muy que importante. es lo que Sí, dice así es. allá. Y en esa medida, pues, podremos construir un mundo relativamente, yo no sé si mejor, pero tratar de que sea, de que Pero no al hagamos menos bala, diferente, ¿sí? al ¿no? menos Desde- diferente. Al menos diferente, ¿no es Algo cierto? racional, algo. Sí, y en donde la razón impere, en donde haya una objetividad que por lo menos pues nos permita saber que estamos sentados en un pasto, encima del pasto, qué sé yo. Pero al mismo tiempo poder gratificarnos. Yo creo que
un punto en el cual nos podemos poner de acuerdo es en la buena vida. Yo no tengo por qué imponerle mi tipo de buena vida al otro, pero sí se la puedo compartir. Yo creo que por encima de la buena vida cualquier tradición es totalitaria. Entonces compartamos qué es la buena vida para ti, para ti, para ti, para Amparo, y entonces la buena vida es lo mejor en donde nos podemos poner de acuerdo. Mire, quiere que les diga una cosa, porque estoy contenta con este programa. Estoy muy feliz primero de que ustedes hayan venido hasta acá a atender nuestra invitación, porque para mí era sumamente difícil poner tantas opiniones tan diversas sobre este tapete, digamos, este tapete verde en el que estamos. No sabía lo que iba a pasar con todos ustedes porque son opiniones tan sumamente encontradas que yo dije, aquí se van a agarrar y aquí vamos a terminar nosotros colgados de los árboles. Pero no, qué rico que haya opiniones diversas, qué rico que cada uno de ustedes tenga la razón, qué rico que haya multiplicidad de opiniones, qué rico que haya diversidad de opiniones en torno a este tema que es tan complicado y tan comprometido como es el tema religioso, como es el tema de la espiritualidad, el tema de creer en una jerarquía superior, de creer en un Dios, de creer en la divinidad y todo ese tipo de cosas. Pero lo estamos logrando, podemos ser civilizados. Señor ateo, podemos ser civilizados. ¿Cómo no? Todos tenemos la razón, ustedes desde su punto de vista, la señora escéptica desde su punto de vista, el pastor desde su punto de vista, este analista que me resultó también como del lado de allá. Miren, miren, y los más humanistas en la historia de la humanidad han sido los ateos. Usted va a Grecia, encuentra a Epicuro, a Demócrito. Usted va a Roma y encuentra a Lucrecio. Usted va a Francia y encuentra a los enciclopedistas, Diderot, D'Alembert, hombres de razón y generosos, ¿no? Humanistas. El humanista que más humanista fue, pudo decir definitivamente, vanidad es vanidad, todo es vanidad. Y tuvo todo a su alrededor. Vanidad de vanidades y atrapar vientos y no hay nada nuevo bajo el sol. Mire, entonces, ahí está Salomón, que fue el hombre más sabio. Pero digo, vanidad de vanidad. No, en la historia. Tenemos entendido que Salomón, que todavía no hemos podido dar cuenta y razón de él, ¿no? O sea, históricamente no pasa de ser una leyenda más en la que se apoya pues tanta sabiduría, tanta trascendencia. Entonces, para sustentar el dominio, el poder. Es historia con señalación de tiempos. O sea, es historia, no es una leyenda. Para esa clase de historia dijeron que el mundo había sido creado 4.000 años hace y que fue por la tarde que comenzó y todas esas cosas. Son las leyendas dentro de poquito, ¿no? Después del muerto. No, pero bueno, pero un momentico. Yo voy con el señor Jorge Ulises Casas y le quiero preguntar esto, señor Jorge Ulises. Ese discurso suyo es un discurso exótico para muchas personas. Cuando usted se reúne con personas, no importa si sean católicas, cristianas, escépticas, y usted empieza a echar este cuento, la gente no lo ve a usted como, señor, está loco, ¿qué le pasa? O sea, usted no se siente como solo en un mundo, o de pronto incomprendido, en un mundo donde como que no está preparado para ideas tan libertarias como la suya. No, mire, yo casi no hablo del ateísmo con las personas, ¿no? Porque sería encontrar un muro que se endurece cuando uno le plantea eso, porque las creencias religiosas son muy profundas en el ser humano. Entonces yo no puedo ir a decirle a usted, mire, eso no hay Dios, eso usted debe de creer y tal cosa. No, yo nunca lo hacemos. En la escuela ideológica lo que hacemos es unos seminarios de historia, ¿no? Sobre historia, porque consideramos que la historia es como el piso fundamental para entender el proceso humano. Ahí está, y por eso no la enseñan. Mira, aquí no nos enseñan ni en la primaria, ni en la secundaria, en la universidad la historia, y cuando la enseñan es tergiversada. Por ejemplo, siguen diciéndonos que el 20 de julio fue el día de la independencia. Pues vaya a leer el acta para que vea cómo se dice allí que aceptamos como legítimo representante nuestro al rey Fernando VII, ¿no? ¿Y por qué lo decían? Estaba preso bajo las tropas de Napoleón que han enviado a España, y siguen diciendo, y nunca dicen, que la verdadera acta de independencia está en Cartagena, es la 11 de noviembre de 1811, porque eran los comerciantes los que necesitaban la independencia para abrir los mercados. Entonces, esa clase de historia no se enseña, ¿no? Esa es, y nosotros entonces no estamos en esa cuestión, porque convertiríamos el ateísmo en otra religión. Pero usted se me está contradiciendo con algo que me dijo hace mucho rato,
y es que usted amaba ser ateo porque significaba libertad. Pero cuando yo le pregunto a usted si no se siente incomprendido en este mundo, cuando usted echa su discurso de ateísta, entonces usted me dice, no, no se lo he dicho a todo el mundo porque me encuentro con un muro. Luego no se siente tampoco libre. No, o sea, no porque es hay- verdad que se no, sienta no, libre. más bien ahí respeto la libertad del otro, ¿no? En sus creencias. Entonces, yo me siento libre es en el sentido de que yo considero que no hay sobre mí un poder espiritual que me lleve a que me dé una enfermedad o que me cure o que me vaya bien o que me vaya mal, sino que mi vida depende de una serie de circunstancias objetivas del medio en que yo me encuentro y de mi propia naturaleza, de mi propia particularidad orgánica. A ver, pero una persona como usted es una persona feliz. ¿Qué lo hace a usted feliz? Porque es que uno, bueno, respetamos su posición, como le digo, aquí hemos podido hablar todos de lo que hemos querido, de lo divino y lo humano, pero una persona que todo el día está filosofando, como usted, que está pensando si la vida es mejor así o si es mejor del otro lado, o si este tiene la razón o si este está diciendo pendejadas, entonces una persona así se siente feliz, usted siente que está cumpliendo realmente su papel de ser humano, de materia en esta vida. Totalmente, totalmente, porque es que ya para plantearle a usted, nosotros vivimos en unos colectivos económicos Ajá. que generan unos ingresos que facilitan una vida pues modesta, porque la vida de uno cuando está en estos espacios del pensar filosófico, del pensar ideológico, etcétera, no deja como de lado el dinero, ¿no? La cuestión esa pues de los recursos materiales apenas uno los considera como que satisfagan las necesidades básicas, ¿no? Porque le damos más desarrollo a lo intelectual, a lo cultural, ¿no? Y a la relación social. Entonces, por ejemplo, esto de hoy para mí ha sido pues la felicidad completa. Y ustedes no me están pagando a mí por venir acá, y yo voy a cobrar. Yo muchas veces voy a hacer seminarios sobre economía solidaria, cualquier parte del país, y yo no cobro, me dan lo del pasaje y las comidas y todo, pero yo no estoy en la materialidad, porque es que piensan que el ateo es materialista, pero no filosóficamente, sino que materialista es el que come mucho y bebe mucho y vive en la eroticidad. Tiene relojes Rolex como el que Todo sabemos. eso, exactamente. El Rolex. El aquí no, Rolex, Tito, ¿cómo el le parece? Rolex. Una caricatura, la dama no iba por el cuerpo, sino por el Rolex. Sí. ¿Cómo le parece? Bueno, ¿los escépticos son felices, señora Melba? Absolutamente. O sea, ¿Qué los hace felices a ustedes? nos los hace escépticos? felices el conocimiento, el comprender el por qué somos y pensamos así. Bueno, muy bien. Señores, yo creo que está dicho todo. Hemos logrado lo que parecía un imposible, que hubiéramos podido ponernos de acuerdo todos, ponernos de acuerdo con los desacuerdos. Muchas gracias, le agradezco muchísimo al señor Jorge Ulises Casas, ateo, director de la Escuela Ideológica, que haya estado con nosotros aquí. Que está en una página web también. Hemos aprendido... Ah, ¿cómo es la página web? escuelaideológica.org. .org. Le agradezco, Fabián, que es un compañero nuestro del Canal Capital, que está en el programa Generación Arroba. Allá está el hombre, experto en el tema de religiones de la Universidad Nacional de Colombia. Le quiero agradecer también a nuestro pastor cristiano Daniel Machuca Medina y a la señora Melba Forero, filósofa escéptica. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Despierta Bogotá. Yo creo que esto ha sido un aprendizaje, casi que una cátedra del tema de las religiones. Señores, muchas gracias por estar con nosotros, y a ustedes, amables televidentes, gracias también por acompañarnos. Nos vamos a tomar unos días de descanso y estamos regresando el próximo martes aquí a nuestro Canal Capital. Un beso para todos.